fundadora de Bisostenible, y hoy quiero contaros una historia muy especial. Cómo una conversación, un viaje y muchas ganas de hacer las cosas bien puede conectar territorios y transformar futuro. Porque la sostenibilidad no es una cuestión de normativas, planes o certificaciones. La sostenibilidad es alianza, aprendizaje y acción. ¿Y por qué estamos hablando de esto hoy? La sostenibilidad ya no es una opción, es una necesidad. Europa aprieta, las empresas y administraciones deben adaptarse a las nuevas normativas, pero hay una brecha enorme entre lo que se exige y lo que realmente sabemos aplicar. Necesitamos formación, herramientas y apoyo para llevar a cabo la sostenibilidad del papel a la acción. Y así llegamos a esta historia. Cómo la conexión entre Asturias y Valencia está permitiendo avanzar en sostenibilidad a través del modelo MOF. Y para hablar de ello, hoy me acompañan dos personas que han sido claves en este viaje. Rosa Valenzuela, directora del área de I+D+I de Kiwa España, y Juan Cardona, director de Kiwa España, con quien esta historia siguió tomando forma en Valencia, pero bueno, no os hago spoiler. Bienvenidos, Juan, Rosa. Hola. Aprovechar el micrófono. Sí. ¿Cómo contamos esta historia? ¿Te acuerdas de ese primer momento? Voy a ir con Rosa, la primera que fue la primera pieza de este puzzle Sí, que fuimos armando. ¿Y tú te acuerdas de cómo fue aquel primer momento en que nos conocimos? Sí, claro que me acuerdo. Ese primer momento en el que nos conocimos fue precisamente en la Cámara de Comercio de Oviedo, donde presentamos el proyecto MOTS, que luego si quieres hablamos un poquito de ello, Sí. y presentamos uno de nuestros principales clientes dentro de este proyecto, que es el Ayuntamiento de Valencia, como capitalidad verde europea. Entonces sí, me acuerdo de ese momento porque ahí hablamos pues, junto con otros colegas que también participaron, pues ahí nos conocimos y ahí pues empezó todo. De aquella conversación surgió un poco la magia, ¿no? Que a veces existe. O sea, esta chispa, ¿no? Que salta con las personas, ¿no? Porque al final todo lo componen las personas. Todo está lleno de personas que nos comunicamos y a veces hace clic y dice, el feeling, ¿no? Hay feeling. Y de ahí vinieron pues un viaje a Valencia, varios viajes a Asturias, muchos WhatsApps, muchos WhatsApps y alguna que otra risa, ¿no? Alguna que otra risa se ha hecho. Algunas cervezas también. Alguna cerveza también, algún vinillo. Y sobre todo con muchísimas ganas de hacer algo juntas. Pero fue en Valencia donde te conocí a ti, Juan. Sí. Y a todo el equipo de Kiwa. Te pillé en plena mudanza. Sí, porque, bueno, como sabes, pues nos hemos cambiado de oficina. Sí. Ahora estamos en unas oficinas bastante grandes, chulas, muy bonitas, donde pienso que la gente está muy cómoda y tenemos mucho espacio para hacer reuniones y todo aquello que ya comentamos. Pero sí, fue agradable aquella cita que tuvimos y lo recuerdo muy gratamente. Además, ya sabes que viniste de lo que es el norte más o menos nublado, pues al sol. Al sol cielo azul de Valencia. A ese sol, o ese clima, o ese cielo que dicen los que no están por allí, que es muy bonito. Y ya Sí, lo hay cambio de luz, es cierto. Sí. Y me trataste muy bien, tengo que decir. Me trataron muy bien. Valencia es una ciudad preciosa. Yo no la conocía. Yo pienso que Valencia de por sí es un buen anfitrión. Pienso, sobre todo porque nos gusta agradar y nos gusta que las personas que vienen de fuera se sientan como nosotros, como en casa, como vulgarmente se dice, ¿no? Sí. Pero es una cosa, pienso que es innata, porque lo primero que hacemos es, oye, pues pensamos únicamente dónde podemos ir a comer, dónde podemos ir a almorzar, qué es lo mejor que tenemos allí para mostrar, ¿no? Entonces, pienso que es una cosa que como evidentemente no es solo del valenciano, que me imagino que está en toda España, pero ese chispita especial que tenemos por allí de decir, es que se tiene que ir contento. Eso lo tenemos. Y se va, la gente se va. Además, Valencia es una ciudad para vivirla y es una ciudad hecha para las personas, ¿no? Para ser vivida. Bueno, yo vengo de un pueblo bastante pequeño. Cuando yo salí del pueblo eran casi 5.000 habitantes, pues ahora creo que hay unos 6.600, tampoco crece mucho, pero en estos años. Y nunca pensé que podría vivir en una ciudad, porque yo siempre he sido lo que se llama pueblerino. Pero bueno, no sé si rural. Queda bien, ahora se llama, como tú dices, rural. Y la verdad es que llevo ya más de 20 años viviendo en Valencia y es una ciudad que no podría dejarla de lado durante mucho tiempo. Porque la verdad es que
tienes playa, tienes monte, tienes todo al alcance de la mano. Se come bien, en definitiva se ve bien e intentamos trabajar muy bien. Entonces, sí. Hay muchas similitudes. Y en estas, y vamos a entrar ya, si os parece, en materia, ¿no? De todo esto que se bebió en Valencia, no de licores, pero me refiero de que me vi, al menos en Valencia, de ver cómo estáis haciendo allí. Sí que me gustaría entrar en materia en un tema que yo creo que es súper importante, esa sostenibilidad en el ámbito local, ¿no? Para la clave del cambio. Vamos a llevar la sostenibilidad a nuestros territorios. ¿Y cómo podemos traducir la sostenibilidad en acciones reales que apliquemos eso, en el lugar donde vivimos? Los municipios son la clave. ¿Por qué? Pues hay 3 cuestiones que los hacen realmente trascendentales para crear el cambio. La administración está muy cercana ahí a la ciudadanía, ¿no? Es el primer punto de contacto de la ciudadanía. Tienen un impacto directo, por tanto, en la calidad de vida de las personas. Y sus acciones generan cambios visibles e inmediatos. O sea, lo que hace una alcaldía o un municipio es un cambio que el ciudadano ve rápidamente en su piel, ¿no? En su vida. Pero tenemos desafíos ahí, ¿no? En el territorio. Hay una falta de conocimiento técnico sobre cómo se aplica esto de la sostenibilidad, no el día para el trabajo. No basta con hablar de sostenibilidad, hay que saber cómo la aplico, cómo lo hago. Y necesitamos pues, herramientas y formación. Esta va para ti también, Juan. Desde Kiwa, ¿cuál es el reto más grande que enfrentan los municipios en este proceso? ¿Cuál crees tú que es el hándicap mayor que enfrentan? Pues mira, si te cuento la historia de MODS, y podemos empezar por esa parte, lo primero que empezamos a detallar fue el segmento más interesante que puede tener la sostenibilidad en aquel momento. Estamos hablando de hace 2 o 3 años. Y nos fijamos justamente en los municipios. Nos fijamos justamente en aquellos municipios que tuviesen una población no escasa, pero también baja, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque consideramos que era mucho más fácil de aplicar y llegar, lo que tú comentas, a las acciones reales y palpables. Y de hecho, una de las medidas, y respondo a tu pregunta, era el tema de formación. Porque pensábamos que sin esa formación, obviamente era difícil llevar la sostenibilidad al municipio, porque obviamente pues, se desarrollan planes, se desarrollan estrategias, pero alguien tiene que tener en cuenta, bajo esa formación, de que esas direcciones, de esas acciones, tienen que ir dirigidas, para la redundancia, a ciertas acciones que potencien y mejoren lo que en ese momento hay en el municipio. Por lo tanto, la formación para nosotros fue clave, básica, y MODS comienza con una estrategia formativa. Por lo tanto, pienso que el tema de formación en los ayuntamientos es una cosa muy básica, importante e imprescindible. Voy contigo, Rosa, porque este tema nos requiere la opinión de ambos y cómo podemos ayudar a convertir. La formación es lo que apunta Juan, que es una de las claves básicas para casi toda la vida, ¿no? Pero en este caso está claro, pero vamos un paso más allá. ¿Cómo podemos ayudar a convertir la sostenibilidad en acciones reales? En realmente acciones reales. ¿Qué crees tú que se necesita para ese paso más? Yo creo que los municipios lo tienen todo para ser sostenibles. De hecho, yo creo que, sobre todo en entornos rurales y municipios más pequeños, que es donde pusimos foco por el tema de la despoblación, entre otros, desertificación, entre otros, pérdida de biodiversidad, entre otros, nos centramos ahí porque vimos que ahí es donde teníamos más necesidad. Y yo creo que los municipios han demostrado su capacidad de resiliencia una y otra vez. ¿Pero qué necesitan? Que es lo que tú me preguntas. Me viene a la cabeza un dicho de Lao Tse que decía algo así, como enseña a pescar y no de ser pez. Y por un lado tienes el pez, que podría ser la sostenibilidad, por otro lado tienes la caña de pescar y por otro lado tienes el enseñarles. La formación es un eje clave, pero también necesitan herramientas. Entonces nosotros hemos invertido, que sería la caña de pescar. Nosotros hemos invertido durante estos 2-3 años. ¿Habéis invertido en cañas de pescar? En cañas de pescar. Bien. Hemos invertido durante estos 2-3 años precisamente en crear una infraestructura, en crear un esquema
con unos indicadores clave y además teniendo en cuenta muchas métricas, no solo las que nos proporcionaba la FEM. En ese proceso de formación que habla el director general, nosotros también aprendimos y aprendimos mucho. Entonces, aprendimos, investigamos y aplicamos dentro de ese esquema no solo indicadores de la FEM, que son básicos y están muy bien para empezar a pescar la sostenibilidad, sino también fuimos incorporando otras métricas, otros indicadores, basándonos en ISOs internacionales. Te recuerdo que Kiwa es una empresa multinacional que opera en muchos países. Nosotros tenemos una ventaja competitiva importante y es que lo que hacemos aquí se exporta y lo que se hace allí se importa, con lo cual ese conocimiento compartido nos pone en una situación ventajosa. Con eso lo que te quiero decir es que gracias a todo ese trabajo y a toda esa alianza entre Kiwa y todas las entidades con las que hemos trabajado, hemos conseguido desarrollar ese esquema y esa plataforma de datos para que cualquier municipio de cualquier tamaño pueda medir y cuantificar su sostenibilidad. No solo eso, nosotros medimos el impacto de la sostenibilidad en el territorio a través de los planes, como tú has dicho, Agenda Urbana, Agenda 2030, estrategias de turismo, a través de los planes, estrategias de diversidad, igualdad, etc. Pero también medimos el impacto del territorio a través de huella ambiental o incluso a través de impactos económicos, con lo cual, sí, lo que necesitan Arcadia tiene una multiherramienta muy importantísima, o sea, son muchas. De lo micro a lo macro, algo sencillo, que ya lo tienen y con lo que están trabajando, y algo más complejo para que se puedan ascender a lo que quieran. Entonces, desde un municipio chiquitín a una ciudad muy grande, nos podemos permitir medir esos impactos. Vale. Me gusta que hayas aclarado eso, que Kiwa, estamos hablando de una entidad de carácter internacional, aunque en España tenéis vuestra sede principal en Valencia, pero tiene un carácter internacional que con lo que ello conlleva, que es esa compartición de experiencias, de conocimiento, y eso es muy importante, ¿no? Al final no vivimos en un mundo aislado y es muy importante. Para resumir, estamos hablando del esquema MODS. El esquema MODS, que es un esquema de Kiwa, es formación, es asesoramiento, es evaluación y certificación y avanzar en esta Agenda 2030, pues se llama MODS, municipios ODS, o sea, avanzar en los ODS. Y ahora voy contigo, Juan. Porque esto lo cuentas y está, o sea, se entiende, los técnicos lo entienden, las personas que están en ellos lo entienden, pero hay personas que no están tan de ello que dicen, se hace como bola, ¿no? Entonces, Juan, ayúdame, hazme un favor y cuéntame algún ejemplo de municipio que se haya, tú hablas de que eras una persona de pueblo, una persona rural, una persona que está muy bien, porque además hay otro concepto, ¿no? de las cosas. ¿Qué ejemplo de municipio se te ocurre para contarme? Que no sea Valencia, a ver, vamos a hablar de Valencia. Voy a poner uno muy sencillo, Venga, dale. y alejado de Valencia. Con MODS está el ayuntamiento más antiguo de España, ¿no? Por lo tanto, eso para nosotros fue ser dignos de lo que estábamos aportando, se estaba reflejando en esa antigüedad del ayuntamiento y de la gestión de lo que es un pueblo. Y eso es un ejemplo de éxito y para nosotros fue verdaderamente emocionante poder depositar el certificado en Valencia. Vale. Démonos cuenta que el ayuntamiento, creo que data, y me puedo equivocar, del año 1211. 700 y pico. ¿700 y pico? Constituido en la Carta Magna, creo que sí, creo, o 800, pero el primero. Tengo mis dudas, pero si me corrigen, aceptado. Luego ya miramos y ya lo ponemos ahí en descripción cuál era el año de Brañosera. Y por eso ese puede ser un caso de éxito importante y es el que más resaltamos por su idiosincrasia, ¿no? O sea, el hecho de tener ese ayuntamiento dentro de... ¿Brañosera está en Valencia? No. ¿Dónde? En Brañosera. Ah, no, es el de Castellón. Vale.
Sí. Dinos dónde está, que estoy estudiando Castilla y León. Castilla y León. Sí, Es que estaba yo pensando que Brañosera en Valencia, ¿no? Brañosera es un proyecto que tienen en Castilla y León, que no Sí. que está fuera un poco del territorio habitual de actuación. Sí, sí, Continúa, sí, Juan, sí, que te sí. corté. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de éxito alejado de nuestra zona natural. Ujú. Por lo tanto, pienso que el tema de mods pues, ha ido mucho más allá de las fronteras y eso significa que tiene un reconocimiento importante. Ese es el caso más singular. De éxito, evidentemente, estaremos hablando de otras capitales, como puede ser Getafe o puede ser también Valencia, pero ya es un poco más recóndito. Tierra de Vino. Sí. Sí, zonas de lo que es la tierra valenciana. ¿No? Sí, muchas. Hay muchos ejemplos. ¿Y qué destacarías tú de la aplicación de esta herramienta, de esta caña de pescar que nos decía Rosa? Haznos algún destacado, ¿no? ¿En qué se transforma Yo el herramienta? pienso que lo más importante y básico que tiene MODS es la cuantificación. En aquel momento, cuando empezamos a parir esta idea, vimos que la mayoría de temas similares que habían en el mercado, por decir algo, pues eran más cualitativos, ¿no? Se basaban únicamente en qué es lo que haces, ¿no? Nuestra idea iba más allá. Nuestra idea era no solo lo que haces, sino cuál es la presión con que lo haces, ¿vale? Y en qué nivel te encuentras. Porque si no hay esa medición de la cuantificación, que ahora ya aparecen más cosas relacionadas con la cuantificación, pero en aquel momento destacaba de MODS esa parte y sigue destacando en este sentido a día de hoy. Pero si no cuantificamos no avanzamos, ¿no? Además, muchas frases que son amanidas para este tema, ¿no? Si no hay datos, pues no sabes dónde estoy y dónde quiero llegar. Por lo tanto, el tema de la cuantificación era el alma mater y sigue siendo de MODS estos momentos. Rosa, voy contigo. Luego, toda la cuantificación que decía Juan, la cuantificación de los datos, de los indicadores, ¿no? Que luego acaban en algo que tenemos que sellar, ¿no? Que de alguna forma certificar, en el sentido de cómo corroboro, ¿no? Que lo que estoy diciendo es verdad. O sea, ¿cómo hago para decir, oiga, no lo digo yo, lo dice esta entidad independiente que me avala, ¿no? Que me dice que voy bien, ¿no? Por tanto, ¿qué beneficios crees tú que aporta las certificaciones en general y en concreto la certificación de Kiwa, que es la que tú conoces, en el municipio, en esa sostenibilidad del municipio? No lo creo, yo estoy convencida de que todos los municipios con los que estamos trabajando y evidencia de que estoy convencida de que les aportamos valores que nos van llegando, ya sabes que el boca es importante. Lo que le estamos dando al municipio es una herramienta, un sistema de calidad donde pueda medir sus impactos de sostenibilidad. Como te he dicho antes, de menor a mayor medida, dependiendo de sus planes, sus necesidades. Y con eso también otras herramientas cruzadas donde también puede certificarse en otras cuestiones. Que además, por normativa, tienen la obligatoriedad, es decir, están obligados, o por política, por convicción. Ese sistema, cuando tú les certificas, y como ha dicho antes Juan, cuando tú les certificas y le verificas el dato en base a los indicadores iniciales, te están dando un peso, o te están dando una nota de cómo o cuánto de sostenible es y cómo de bien o mal o bien lo estás haciendo. Pero también te están dando una oportunidad de mejora. Entonces ese mismo sistema te permite mejorar y además te permite ordenar tus planes dentro del municipio a través de esos mismos indicadores, porque eso te dan ese cuadro de mando o esos KPIs que los municipios no tienen en la mayoría de los casos, sobre todo los pequeñitos, porque tienen pocos técnicos, pocos recursos en los equipos de gobernanza y la mayoría de ellos pues, son gente que además de estar gestionando el ayuntamiento tienen sus trabajos, con lo cual les das una herramienta y aportas mucho valor. Yo pude conocer, es cierto, el Valle del Muay, ¿sí? ¿Lo dije bien?
Vale, es que me cuesta un poco. sí. Me cuesta un poco. Y bueno, la visita que hicimos a Valencia, fuimos allí y verdaderamente se ve, ¿no? O sea, os preguntaba en qué se ve, porque se ve en la calidad de vida de los habitantes, se ve en el pensamiento sobre la persona que ejerce el ayuntamiento cuando aplica el modelo MODS y por tanto se ve en la salud del pueblo, ¿no? En que te apetece quedarte un poco a vivir allí. Fue una experiencia muy gratificante, aparte de un cocido de garbanzos que me comí, que estaba bueno, no sé bien. A lo mejor es incomparable con lo que tenéis aquí, pero... No sé, bueno, sí, yo siempre digo que no hay que endiosarse también con las cosas de uno, porque hay cosas por ahí maravillosas, ¿no? Bueno, aparte de eso y al margen de eso, retomando un poco nuestro viaje de Valencia, Oviedo, Valencia, esa línea que hemos abierto, quiero pasar al tema de la alianza, ¿no? Ese ODS 17, que se habla tan poco, pero es el que culmina con todo, y que nos deja claro que las alianzas son básicas y fundamentales para lograr los objetivos. Alianzas de empresas, administraciones, sector público, privado, unificar estrategias, sumar más, o sea, hacer cosas juntos es fundamental. Y aquí nos venimos a nuestra alianza y contigo quiero lanzarte la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras que la unión de Kiwa y Bisostenible permite, o sea, en qué podemos, que de esta unión ofrecer un servicio más amplio, más potente? Porque dame un poco tu opinión de por qué ese ODS 17 aquí es importante y por qué es importante esa alianza de cara a aplicar al territorio de Asturias. Nosotros tenemos... Voy contigo, Rosa. ¿Qué consideras tú que es bueno, que ha sido un beneficio de la unión de Bisostenible y Kiwa, que me estoy aquí pegando un poco la pregunta? ¿Cómo la unión de Bisostenible y Kiwa permite ofrecer un servicio más amplio y potente? Me estoy haciendo el lío. Porque Bisostenible, desde el principio, en ese encuentro en la Cámara de Comercio que hablamos antes, vimos que se lo creían. Es decir, Bisostenible ya tiene un recorrido hecho en sostenibilidad, ya lo tiene claro, además de que es local. Para Kiwa, Belén es la mejor embajadora que podemos tener en el territorio, donde desarrollamos sus proyectos para transferir ese conocimiento generado y seguir trabajando. El potencial o el valor que podemos aportar a Bisostenible es todo lo que estamos aprendiendo y hemos aprendido para que tú, Belén, en tu territorio pues puedas utilizarlo y aportar ese valor y hacerlo más sostenible. De lo local a lo global, ¿verdad? De lo local a lo global. De lo local a lo global. Juan, ¿por qué piensas tú que Asturias tiene potencial para ser un referente de sostenibilidad? ¿Cuál es tu opinión sobre esta tierrina mía? Bueno, tú sabes que hay diversos aspectos, ¿no? Sabes que compartimos retos gastronómicos. No sé si algunos dicen que el mejor plato del mundo es la fabada o la paella. Entonces, pues... La fabada siempre, pero bueno. Pues, por eso luego habrá que discutirlo más tranquilamente y cuantificarlo. Segundo, porque obviamente antes me has comentado que Asturias era, ¿no? Es España y el resto es tierra conquistada. Entonces pensábamos que vamos a ver a los conquistadores. Vamos a ver cómo son. No, pero bueno, dejando aparte estas bromas, pues... Hemos bloqueado con Pelayo y toda la historia asturiana que yo siempre que viene algo se la cuento. Una puña. De ahí abajo tenemos sangre musulmana, pues ya no sé. Pero aparte de eso, pues no, porque pensamos que evidentemente lo que es Asturias en sí, de hecho, bueno, ya te he comentado antes que hace 2 o 3 años, pues nos hicimos socios de la Cámara de Comercio, ¿no? Por lo tanto, ya vimos en su momento posibilidades de desarrollo, no solo el tema de sostenibilidad, donde pusimos encima de la mesa el tema formativo también, sino otros tipos de servicios que Kiwa puede liderar o puede dar. Porque obviamente pues, pensamos que el tejido empresarial que tiene, el tejido también rural que tiene, pues se asemeja, desde mi punto de vista modesto, con el que tenemos ahí abajo en el Mediterráneo, ¿no? A través de los consellos, a través de las comunidades, e incluso lo que hemos comentado también el tema del mar, ¿no? Nos baña el mar, y con eso bueno, pues tenemos una singularidad interesante.
Sí. Y yendo un poco, profundizando un poco más, obviamente, pues porque consideramos que todo el tema medioambiental que tenemos aquí en Asturias y todo el reto que tiene Asturias también dentro de sus políticas, pues entra perfectamente todo el tema de sostenibilidad. Por lo tanto, pensamos que no solo Asturias puede ser una tierra rica, verde, medioambientalmente, sino también, obviamente, muy sostenible a través de estos servicios que podemos dar a través de mods o a través de otras herramientas que podamos tener. Pero yo pienso que la estructura organizativa que tiene Asturias nos permite pues, también fijar atención desde ese punto de vista. Totalmente de acuerdo, Juan, contigo. Además, estamos a tiempo en hacer muy bien las cosas en Asturias y yo espero que en este ODS 17 nos lleve a conseguirlo. Estoy completamente segura, ¿no? Bueno, tú ya sabes que aparte de las elecciones y de los negocios que podamos tener, detrás están las personas. Claro. Entonces, es entrañable y agradable estar. Y aquí hay química y hay fabada, o va a haber paella. Y paella. O arrocito, ¿cómo se llama este? Que al horno. Arroz al horno, que estos son un conocimiento que me tiene que enseñar cosa que yo me voy a llevar. Pues voy a hacer unas conclusiones y luego os daré paso para si queréis añadir algo más. Conclusión un poco técnica, ¿no? De lo que hemos alcanzado, ¿no? Con esta charla que hemos tenido, y es que hemos visto que la sostenibilidad es un reto, una necesidad y una exigencia. Los municipios son actores en la transformación sostenible. La falta de formación y recursos puede frenar el avance, pero existen soluciones para ello. Y con alianzas como las de Biosostenible Mods, o sea, y Kiwa, ayudamos a los territorios a avanzar en sostenibilidad de manera efectiva. Pero esta historia que hemos contado, esta historia de Asturias y Valencia, esta historia de coja avión para acá, coja avión para allá, llevo el tren hacia Madrid, de Madrid, Valencia, todas estas galimatías que nos hemos hecho todos para poder vernos, esta historia solo acaba de comenzar, es el principio de esta historia. Así que, no sé, gracias Juan, gracias Rosa. He hecho al revés, o sea, mira a Rosa cuando Juan. ¿Qué tal habéis estado? ¿Cómo os habéis encontrado? ¿Y queréis añadir algo más? Nada, de mi parte, darte las gracias por este momento. Porque tú sabes que los momentos son vida y este momento ha sido vida, más que hoy. Por lo tanto, este tiempito que lleváis vosotros, pues ha sido muy agradable, muy entrañable y darte las gracias porque hemos estado muy a gusto.